Hola, buenas noches, que el Señor te bendiga. Bienvenido a un nuevo martes con M de Misiones. Qué bueno reencontrarnos una nueva semana en nuestro programa semanal de Martes con M de Misiones. Este programa lo transmitimos todos los martes a las 20 horas. Si es tu primera vez acompañándonos en nuestra transmisión, te invito a que nos acompañes hasta el final y también puedas dejar en comentarios tu saludo, y también a medida que avance el programa puedas poner en comentarios qué cosa Dios está hablando a tu corazón. Este programa lo denominamos Martes con M de Misiones porque cada martes hablamos sobre la importancia de las misiones y la importancia de la Gran Comisión. Esta tarea que nos encomendó el Señor la podemos leer a lo largo de los Evangelios. En San Mateo 28 Dios nos dice y nos manda a ir y hacer discípulos a todas las naciones. También podemos leer en San Marcos que Dios nos habla de que el Evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. Este mensaje de buena noticia y de salvación tiene que ser conocido. Este mensaje tiene que ser compartido por aquellos que todavía no escuchan esta buena noticia. En el día de hoy tenemos la participación de Matías y Natalia. También nos va a acompañar nuestro pastor Gustavo Sánchez, que como hace ya varios martes nos acompaña. También le agradecemos siempre por su buena colaboración y su buena predisposición. Que el Señor te bendiga y espero que te quedes hasta el final. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Sánchez, algunos de ustedes me conocen y estamos una vez más en otro episodio de Martes con M de Misiones. Estamos hoy para conocer la historia de Matías y Natalia Barrera. Ellos son misioneros, han estado en el Perú, en el límite con el Amazonas. Ahora están otra vez acá en Argentina por un tiempo, viendo dónde el Señor los va a llevar, y por este tema de la pandemia se han quedado acá. Vamos a pedirle a él que nos cuente un poco cómo se llama, cómo está formada su familia. Conocemos a Natalia está con los chicos, a lo mejor se asoma y saluda. Ella está ocupándose de los niños para que podamos tener esta grabación. Así que, hola Matías, ¿cómo estás? Hola. Contanos un poco, contale a la audiencia. Esta audiencia tiene un deseo de conocer acerca de las misiones. Tenemos algunos jóvenes que tienen un llamado misionero. Contanos un poco, primero cómo te llamás, cómo está formada tu familia, y luego cómo ha sido tu llamado misionero, cómo fue Dios actuando en esta... Bien. Bueno, como decía Gustavo, mi nombre es Matías, mi esposa Natalia, tengo una nena de 2 años, Emilia, y Otoniel de 4 meses y medio. Volvimos desde Perú a finales de octubre del año pasado. Pensábamos pasar un tiempo del embarazo de Nati y unos meses de Otoniel antes de volver, pero bueno, con todo este tema de la pandemia se demoró todo y todavía no sabemos bien cuándo podríamos salir. Fue un viaje raro porque fue la primera vez que vuelvo sin pasajes de vuelta a Perú. Así que parece que el Señor tenía pensado que pasemos un tiempo acá también en Argentina y bueno, con la familia y los hermanos. ¿Cómo salí yo o cómo surgió el llamado? Es, bueno, un poco largo. Yo me enamoro del Señor, el Señor me seduce, me atrae a mis 20 años más o menos. Y desde ahí, bueno, empecé a investigar o a intentar conocer un poco la realidad del mundo en cuanto al Evangelio. Y los primeros datos siempre son alarmantes. Si bien nominalmente en el mundo podríamos decir que es
no me gusta llamarla religión, pero sí la religión de las más grandes, evangélica, cristiana. Siempre incluyen, claro, a todas las denominaciones y en muchos casos también a la Iglesia Católica. Pero así todo, si uno hace un pequeño reconocimiento de la realidad mundial, atrae la necesidad más que nada. Y creo que desde ahí el Señor fue trabajando un poco. Si bien los primeros pasos fueron muy desordenados y mezquinos, pensando también en mis deseos y en lo que yo quería hacer, el Señor en su gracia y misericordia fue ordenándonos un poco. Si bien todavía tenemos que tomar decisiones, tenemos que seguir trabajando sobre la visión clara de lo que Dios quiere para nuestras vidas, vimos un pequeño crecimiento con Nati en todo este tiempo. Ya desde que salimos la primera vez al entrenamiento en Bolivia, pasaron unos 8 años. Así que en ese tiempo el Señor fue guiándonos. Y lo que te cautivó fue los lugares donde no se había predicado el Evangelio. Claro, sí. Uno va de distintas fuentes, ¿no es cierto?, investigando y tratando de reconocer, y después va hilando un poquito cada vez más fino. A mí desde el primer momento me atrajeron mucho los grupos étnicos animistas a nivel mundial. ¿Qué serían los animistas? Tribus, un sistema de creencia no formal, que surge más que nada de los grupos étnicos no alfabetizados, que no pueden sistematizar o formalizar su religión porque está basado a través de mitos y leyendas. Entonces es muy difícil reconocer la plenitud de sus creencias. Pero básicamente el animista confunde la realidad material de lo espiritual. Entonces, bueno, el tema de la razón y de la lógica no tiene mucho sentido entre ellos, porque un árbol lo puede estar observando, la luna lo puede estar guiando, el sol lo puede estar juzgando, y así. Entonces es muy complejo el estudio. ¿Y cómo fue el proceso de que Dios fue formando en vos y en tu esposa este llamado a la obra misionera? ¿Cuándo sentiste que el Señor te estaba llamando, que vos podías hacer eso, o que sentías como una necesidad de hacer eso? ¿Cómo fue? Al principio fue un poco culpógeno porque quería recuperar todo el año que perdí, todos los años, todo el tiempo que perdí. Entonces uno se ocupa muy de lleno a intentar servir al Señor y agradarle y de alguna forma encontrarle sentido a la vida. Por eso digo que fue muy mezquino al principio, observándome a mí, cosa que al Señor no le gusta ni le interesa. Inclusive la claro, que nos miremos a nosotros mismos, sino ver. Un defecto de la iglesia ahora es que se mira mucho el ombligo, ¿no? Totalmente, sí. Y yo siempre digo que la vida del misionero es muy delicada en ese sentido porque le causa mucho placer y satisfacción el encontrarle propósito y sentido a la vida. Y puede ser al mismo tiempo lo más miserable y triste, ¿no es cierto? Porque si uno está guiado por lo que realmente quiere el Señor, nada de lo que hagamos en nosotros mismos tiene sentido.
Claro, uno se conforma, digamos, cree que es eso lo que Dios... Yo conozco... Y por más que sean cosas buenas, claro, uno se priva de lo mejor. mucha gente intentó de esta forma agradar a Dios. Y bueno, en la historia nos ha dejado un montón de testigos. Inclusive podemos hablar de hermanos también. No podemos juzgar su salvación. Pero que fueron atrás de sus deseos y sus placeres. Porque el amor al prójimo también genera placer. No sé si es el amor de Dios, no creo. El altruismo, a lo mejor. Matías es miembro de nuestra iglesia y nosotros acompañamos todo este proceso que también tuvimos que aprender mucho, y la iglesia tiene que aprender a reconocer este llamado para llegar al envío. Contanos a la audiencia, sé que han estado en Bolivia en el entrenamiento, luego fueron encomendados y fueron al Perú. Sé que también estuvieron con algunas tribus en Colombia y en el Ecuador. Ajá. ¿No? Contanos un poco, a ver, resumiendo. Bien. Sí, cronológicamente yo me enamoro de Nati y del Señor más o menos al mismo tiempo. Por eso también de mi esposa. El Señor y la señora. Fue un tiempo de mucho alboroto, porque estaba cambiando mis relaciones, los ambientes, la universidad, bueno, tratando de honrar, de servir, de serle fiel al Señor, y al mismo tiempo tomar una decisión tan linda como el tema del casamiento y demás. Así que eso fue en el 2010. Yo me casé en noviembre del 2010. Con Nati pasamos 3 años antes de casarnos, porque se hicieron larguísimos, porque no sabíamos realmente qué quería el Señor para nosotros, y bueno, hasta que ella decidió o se convenció, el Señor también la llamó y decidimos casarnos, pasar 2 años en Rosario y después salir al entrenamiento. El entrenamiento hoy no lo volvería a tomar. Yo creo que fue la gracia y la misericordia del Señor nos sostuvo, y aún a pesar de nuestras malas decisiones conocimos gente que estuvo muy cerca nuestro, que nos ayudó muchísimo, pero hoy no pasaría por el entrenamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no pasarías por el entrenamiento? ¿Fue una pérdida de tiempo? No, digo que no, porque de alguna forma el Señor usó ese tiempo, pero no creo que haya una escuela que fabrique misioneros. Y si claro, bien, uno aprende a ser misionero en la práctica, claro. Y si bien comparto muchísimas cosas de las que nos trataron de enseñar, no creo que sea la forma. Esto es un tema muy largo para reconocer cómo el Señor... Claro, el apóstol Pablo discipulaba a su compañero de misión. Él tiene una forma. Yo creo que hay una forma en la Biblia que hay que reconocer. El orden de la casa del Señor existe, y el Señor lo dejó y planteó un modelo para que sepamos reconocerlo y reproducirlo, pero no viene al caso porque bueno, sería muy largo. Pero básicamente el entrenamiento proponía cuestiones técnicas. A la hora de aprender un idioma, de traducir, de alfabetizar, necesitamos muchísimas herramientas técnicas que no pasan por la lectura de la Biblia. Si bien creo que experimentó Pablo, porque por ejemplo él, sabemos por los testigos que mínimamente sabía 3 idiomas, que se movió en una extensión muy extensa, muy grande, entonces tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje, de adaptación, inclusive ha tenido que analizar antropológicamente gente diferente, pero eso no nos cuenta la Biblia. Sabemos que pasó, pero no nos cuenta cómo. Evidentemente el Señor
en ese momento también nos asiste y nos enseña y nos guía y nos muestra cómo. Amén. Pero no lo podemos plantear como entrenamiento sistemático. Bueno, pero hubo práctica, conociste Claro, algunas tribus. en la escuela teníamos materias como antropología cultural, cosmovisión, traducción, alfabetización. Había algunas materias prácticas como para adquirir herramientas y poder utilizarlas en el contexto tribal, como huerta, bueno, todo el tema de salud también lo vimos, salud, el tema rápido y ligero, mecánica para desenvolverse en un contexto sin energía, y así, bueno, la parte evangelística también tenía un método, básicamente era a través de fundamentos firmes, haciendo un reconocimiento de las historias bíblicas que creíamos que presentaban a Cristo, y así, bueno, recorríamos toda la Biblia. Entonces era un entrenamiento muy sistemático y muy formal. Claro, recordanos, ¿cómo se llamaba? Era un instituto bíblico, un centro de entrenamiento misionero. Sí, es de Misión Nuevas Tribus. Misión Nuevas Tribus es una agencia misionera a nivel mundial que trabaja en 50 países del mundo, tiene más de 5.000 misioneros, entonces y bien occidental, tiene muchísima experiencia. ¿Y conociste algunas tribus ahí? Fuiste... Había una práctica dentro del entrenamiento. Nosotros en particular estuvimos entre los Yupí, en el Chapare boliviano, es un contexto bien tropical, con un grupo de apenas 200 personas, están al borde de la extinción. Es un grupo de Tupí guaraní, muy parecido al guaraní nuestro. Bueno, con sus complejidades, ellos fueron contactados en 3 etapas diferentes, desde el 64 hasta el 82 fueron contactados en distintas etapas. Se encontraban apenas familias. El último grupito que contactaron fueron 4 personas. Y hay comentarios de que todavía puede seguir dando vuelta a alguna familia, pero creemos que es prácticamente imposible. Amén. Anda pensando, ahora nos vas a contar un poco acerca de lo que fue la experiencia en el envío ahí en Perú, en Colombia y en Ecuador, pero eso lo vamos a hacer en otro bloque. Bien, seguimos acá en otro bloque de Martes con M de Misiones. Estamos con Matías Barrera, misionero, con llamado transcultural, y nos está contando un poco acerca de lo que fue su entrenamiento con su esposa y los primeros pasos en esto de la obra misionera. Contanos luego cómo fue el Perú, los contactos que tuviste con algunas etnias y cierto relevamiento sé que hiciste acerca de los grupos no alcanzados que hay, ¿no? Sí, después de terminar el entrenamiento nos recomendaron pasar un año en Rosario con los hermanos en la iglesia local, para reconocer puntualmente dónde quería el Señor enviarnos, para también recuperar las relaciones que en esos 3 años de alguna forma se perdieron, y inclusive conocer hermanos nuevos que no conocíamos. Para mí se hizo un poco largo, pero bueno, de alguna forma obedecimos a nuestros líderes y pasamos ese año. Después, junto con esta organización, con esta agencia misionera, decidimos, después de algunos viajes, porque había otras invitaciones, por ejemplo de Ecuador, nos había invitado a una iglesia para trabajar en la Amazonía ecuatoriana, después del sur de Bolivia también, pero bueno, como nosotros veníamos en contacto con estos hermanos de Misión Nuevas Tribus, creímos en ese momento que era lo que el Señor quería
para nosotros. Eso es muy importante lo que decís, la comunión con la iglesia, ¿no? ¿Ven? Un trabajo unido, una sinergia ahí, Claro. ¿no? Con la iglesia. Sí. Claro, pues si no uno es un llanero solitario, ¿no? Claro. Y la propuesta de Misión Nuevas Tribus era hacer una especie de investigación, de sondeo de la Amazonía peruana, porque en varias ocasiones se había viajado, bueno, habían contactado a otros hermanos que trabajan en la zona y siempre creyeron que no era necesario instalarse como misión. Pero por distintas invitaciones de otras agencias decidieron hacer una especie de reconocimiento de los grupos con más necesidad del Evangelio, creyendo que había grupos sin testimonio. Entonces, bueno, afinamos bien el proyecto y quedamos en 3 años. Pusimos un límite porque es imposible hacer un relevamiento de todas las comunidades de cada uno de los grupos étnicos. Si bien los grupos étnicos de la Amazonía en Perú no son más de 20, 23 grupos según como uno lo mencione, cada grupo étnico tiene muchísimas comunidades repartidas en grandes. Se diversifica, Claro. digamos. Y si no hay mucho contacto, van cambiando, inclusive hasta el idioma va tomando distintas formas. Entonces es muy complejo retener datos, porque Claro, que también van sirvan cambiando. a través de los años. Claro. Pero era un pantallazo así general de lo que estaba pasando en la ciudad. Y siempre aprovechando la información o los testimonios de otros hermanos. ¿Qué tribus, por ejemplo, había ahí? ¿Y qué costumbres tenían que uno puede parecer diferente? Bueno, supongo totalmente diferente a nuestra cultura, pero sus dioses, su vida comunitaria, ¿son polígamos, politeístas? Los politeístas no es que tienen un solo Dios, pero siempre hay varias expresiones del mismo Dios. Entonces es muchísima la exigencia que ellos necesitan para convencer, para aplacar, para contener a los dioses o a ese gran sistema de creencias tan complejo que tienen. Polígamos sistemáticos así no es que, pero sí se permite, en muchos grupos se dan licencias. Pero en la mayoría de los grupos étnicos hay testimonios. El problema más serio que vimos con Nati es el sincretismo, porque lo primero que adoptan, que absorben, es toda la forma cristiana, que en muchos casos también lo ha hecho la Iglesia Católica. Por ejemplo, en Bolivia hay un grupo guarayo que fue permeado por las misiones jesuitas, son excelentes músicos y son todos católicos, pero ellos se permiten todavía sincretizar, mezclar sus creencias con la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica también lo permite porque su expresión, si uno lo ve sin mucha observación, parece católico. Entonces les permiten todavía que sus valores, por ejemplo, sean tribales. Ese es el problema más grande, porque cuando pasa con el Evangelio, uno llega a las comunidades, ve las reuniones, ve la alabanza, inclusive la misma predicación de la palabra, y parece que una iglesia saludable, pero cuando uno entra a ahondar en su cosmovisión, Como acá, en definitiva, digamos, la iglesia están también. totalmente sincretizados. Y ese es el problema más grande, porque no sabemos hasta qué punto ellos pudieron reconocer al Hijo de Dios. Digo que es un problema el cristianismo nominal, ¿no es cierto? También nosotros en las iglesias tenemos
cristianos nominales, que uno no sabe realmente si han tenido una experiencia espiritual con el Señor. ¿Y en Colombia y en el Ecuador, cómo fue la experiencia? En Colombia no tuvimos experiencia en grupos étnicos porque, sí, estuvimos en Leticia, que es una ciudad que está en la triple frontera, Tabatinga, Brasil, Santa Rosa, Perú y Leticia, Colombia. Pero está dentro de la Amazonía, es una ciudad que está sobre el Amazonas. Nosotros estamos recorriendo desde Pucallpa, Iquitos hasta Leticia, tratando de cubrir esa zona, inclusive un poquito antes, desde Atalaya, ya son más o menos desde Atalaya a Leticia unos 20, 30 días de navegación. Por el río, claro. El río Amazonas. El río Amazonas surge desde el Marañón y el Ucayali, a la altura de Iquitos. Y Brasil habla del Amazonas solamente desde Tabatinga. Entonces depende cómo. Pero todo el delta del Amazonas es inmenso. Y dentro de Perú, la extensión es más grande del delta, está desde el río Tigre, Marañón y el río Ucayali. De ahí, no recorrimos cada una de las comunidades porque es interminable el tiempo que estaríamos, pero teníamos más o menos una idea general. Y concretamente, esto era para poder presentarles distintas propuestas a los hermanos que se estaban preparando en distintas partes del mundo, porque la agencia esta tiene 16, 17 de entrenamiento en todo el mundo. Nosotros, teníamos contacto con hermanos de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, Venezuela, México y Colombia, pero los informes que hacíamos llegaban a todo el mundo, porque están todos relacionados, y al ser bien occidentales tienen una red logística muy amplia, que hay gente que lleva y trae toda la experiencia y se comparte todo el tiempo. Y como fruto, quizás, no sé si mencionarlo así, pero un matrimonio con 3 hijos de Canadá decidieron trabajar en Perú. Ellos van a estar trabajando con Ayénica, van a pasar un tiempo aprendiendo el idioma, primero el español, y después se van a introducir a la cultura ayénica, para poder empezar a compartir el evangelio una vez que tengan mínimamente el idioma necesario. ¿Y el narcotráfico? Vos me contabas que había llegado, ¿no es cierto? Y hay inclusive cocinas de narcotráfico. ¿Eso es una trama para el evangelio, para llegar con las misiones? Sí, no es en toda la Amazonía peruana, básicamente en el Brague, son zonas que están más al sur y al norte de Bolivia. Desde el río Madre de Dios, que sale desde Bolivia, hasta Atalaya hay una zona de más o menos 300 kilómetros bien compleja en cuanto al narcotráfico. Es donde se gestó todo no me gusta hablar de terrorismo, pero sino la ideas opuestas al Estado deplorable peruano en el 70. Y el Estado, digamos, no colabora mucho y no le simpatiza mucho que se llegue con el Evangelio a las comunidades, ¿no? De hecho, hay leyes que protegen, como que los protegen del Evangelio. Claro, la idea para el antropólogo es que los grupos étnicos se mantengan intactos, cosa que es imposible porque la cultura es muy dinámica y se va adaptando al medio, al contexto. Entonces, mantener una cultura sin que sea afectada por su contexto es imposible. Entonces tratan de degenerarles, en el caso que estén sin contacto inicial, en aislamiento voluntario le llaman ellos, les generan zonas muy amplias que declaran reservas naturales. Entonces
están muy protegidos, inclusive geográficamente. Hay zonas de Perú que no puede llegar de otra forma que no sea por avión, no hay ni siquiera ríos que se contengan. Entonces, la idea del antropólogo es mantener esa cultura que no se extinga. Es como un osito panda que están guardando para que permanezca. Claro, y el Evangelio choca ahí porque justamente uno tiene que choca con nuestra cosmovisión de la vida. Totalmente. El cristianismo, ¿no es cierto? Solamente reconocimos un grupo étnico que no conocimos, solo por testimonios de hermanos y de madereros, gente que vive en la Amazonía, son los Maxcopiro. Suponen que es un grupo de 30, 40 familias que está sin contacto inicial, en aislamiento. Es el grupo que a veces se ve en algunos documentales, y uno si se pone a investigar es lo primero que sale. Pero por testimonios de gente que vive en la Amazonía, dedicándose al comercio ilegal de distintas cosas, básicamente allá se mueve mucho lo que es la madera, la minería. Ahora hay muchos productos, hay distintas nueces, por ejemplo, que se ven, que se dan esas condiciones climáticas, entonces se está produciendo. Y me dice que es imposible permanecer en la Amazonas sin contacto, porque está muy trillado. Al contrario de los que siempre nos dicen que son zonas vírgenes, que no, el hombre no ha llegado. Brasil es terrible lo que ha extendido su territorio productivo, inclusive la presencia militar, investigaciones de hidrocarburos acerca del agua. Petróleo, debe haber petróleo. Sí. Claro, el Ecuador. Lo que pasa es que todavía es más costoso explotarlo al petróleo que lo que uno le puede aprovechar. Entonces, ni bien suban los precios, que sea conveniente producirlo, eso se va a explotar todo. Vamos a pedirle a Natalia que se acerque y salude a la audiencia de Martes con M de Misiones. Está ahí renegando con los chicos. Ella es Natalia. Hola a todos, aquí estoy. Contanos, Estaba con los bebés. hay jóvenes que tienen llamado misionero, que nos miran, y el sentido de estos programas es animarlos a salir, ¿no? ¿Qué les podría decir a chicos que tienen llamado misionero? Bueno, principalmente que eso, lo más importante es escuchar la voz de Dios, y si sienten que Dios les está guiando en esto o en alguna otra cosa, que realmente traten de hacerlo, de hacer lo que Dios quiere. Esa es Emilia, la hijita, la mayor, y el otro bebé está por allá. Que traten de buscar, de ir hablando con las personas adecuadas, con personas que tengan que ver con eso, y tratar de ir cumpliendo con ese propósito que el Señor tiene para ustedes. Así que, bueno, más que nada eso creo que es lo más importante. Amén. Dedicarle tiempo, estudiar también. Capacitarse, ¿no? Sí, Es muy sí, importante. sí. Bien, en otro bloque vamos a compartir algo de la palabra, entonces. Bien, continuamos en nuestro programa Martes con M de Misiones. En esta parte ahora lo conocen al hijo menor, a Otoniel. Miren qué hermoso bebé, misionerito también. Hijo de Matías y Natalia Barrera, nuestros misioneros. Y bueno, y le podemos pedir a Matías que nos deje un concepto bíblico, algo que nos aliente a las misiones. Bueno, recordaba uno de los pasajes más relevantes al principio, allá cuando estaba considerando lo que Dios quería para nosotros. Y recuerdo Hechos 26, 19, si no me equivoco, no lo repasé, pero donde dice que Pablo, frente al rey Agripa, le dice que no fue rebelde a la visión celestial. Por mucho tiempo entendí que Pablo no había sido rebelde a su encomendación, a lo que el Señor tenía para él, para lo que el Señor lo había apartado, su vocación. Bueno, tiene que ver con todo su trabajo, con todo su servicio, su fidelidad, lo que Pablo hace para el Señor.
Pero con el tiempo el Señor me llevó a pensar y me mostró que algo un poquito más profundo. Tenía que ver también con la obra que primero el Señor hace por nosotros, algo tan amplio, ¿no es cierto? Podemos considerar todas las provisiones de la cruz, donde nosotros no obramos y no contemplamos. Después, antes de que el Señor nos permita hacer algo para Él, Dios hace algo con nosotros también. Entonces se amplió el concepto de la visión que Pablo había tenido y a la que no había sido rebelde. Pero básicamente quisiera compartirle que la visión esta se puede resumir al verbo, a la expresión, a lo que el Señor quiso mostrarnos en su Hijo. Tenía que ver con amén. Es que la palabra nos pega mucho. Lo que el Señor hizo por nosotros fue tan grande, claro. Es tan grande, que bueno, eso que nos decís, que no ser rebelde a la visión no es solo el llamado sino toda la obra de Dios, la operación de la muerte de nosotros, ¿no? Claro, dejarnos moldear por Él. Con la persona de su Hijo, que no tiene límite para nuestra contemplación, nuestra experiencia, nuestro placer. Es inagotable la fuente que el Señor reveló en su Hijo. Y básicamente el ministerio del misionero, nosotros usamos la palabra misionero para no ofender a nadie, pero no existe en la Biblia. Claro, entonces cuando uno dice misionero no ofende a nadie, no hiere a nadie, y todos entendemos, aunque estoy seguro que de un montón de formas al misionero nos permitimos. Un profesor decía, ¿qué piensan cuando yo digo la palabra lima? Claro, y muchos pensaban en una lima de carpintero, otros eran herreros de herrero, otros en la capital de Perú, algunos en la fruta, Y yo creo que cuando hablamos del misionero pasa lo mismo, ¿cierto? Cada uno tiene su concepción del misionero, pero no es difícil ponerse de acuerdo en la realidad espiritual que el Señor quería que comprendamos. Cada uno podría ser un claro. Misionero, ¿no es cierto? Porque sí, por si eso no... es muy extensa la palabra. El Señor mandó a que se predique el Evangelio a todo el mundo y creíamos que era para todos sin discriminación. Pero si reconocemos el orden de la casa del Señor, vemos que el testimonio se va sosteniendo en hermanos que el Señor apartó, después capacita y usa para el crecimiento de la iglesia. Entonces es complejo hablar del ministerio del misionero, pero básicamente tiene que ver con revelar a Cristo. Cuando hablamos de su palabra es la expresión de Él. Entendiendo que Dios es invisible, que no le podemos ver, pero se reveló, se mostró, se contó a través de su Hijo. Básicamente el misionero hace eso, revela, cuenta la imagen de Dios que es su Hijo. Eso es una obra que hace Dios. Claro, y nos usa a nosotros, pero claro. Indignos somos de semejante... Claro, porque hay cierta también concepción arraigada entre los cristianos de que uno lo va a convencer a la otra persona como si fuera una técnica de venta, ¿no? Claro. Inclusive yo he visto que se hacen métodos evangelísticos que están basados en técnicas de venta, en convencer a la otra persona, y que la otra persona llegue a aceptar a Cristo es una operación espiritual. Amén. Donde uno es un colaborador y donde Claro. no solo abarca el concepto de aceptar a Cristo como lo tenemos, sino que luego es un proceso que abarca toda la vida. Amén. Que tiene como objetivo formar a Cristo en nosotros,
que tiene como objetivo transformar. Amén. Es muy amplio esto, claro, porque hay algunos que solo reciben a Cristo y luego no hay crecimiento. Mi hijo, por ejemplo, como todos los hijos, como tus hijos, hay que cambiarle los pañales, hay que enseñarle, no saben manejarse, no saben comer, ¿no? Mi hijo, yo recuerdo que agarraba con la cuchara y el puré y la tiraba a la pared. Y uno hasta se ríe, pero si va pasando el tiempo y no hay cambios, es muy preocupante. Cristo tiene que seguir operando dentro de nuestro espíritu y usarnos para lo que Él quiera. Algunos pueden ser misioneros urbanos en su trabajo, misioneros, apóstoles, enviados, le podríamos llamar, ¿no? Bien, ¿qué dones tiene que tener un misionero o un enviado a comunicar el Evangelio? Bien. Primero yo creo que el misionero, como se maneja en muchos contextos y las necesidades, las situaciones van cambiando, el Señor puede expresarse con algún don que después nos va a usar, por ejemplo. Nosotros, al pasar por un entrenamiento muy conservador, todas estas cuestiones espirituales que se manejan en los grupos animistas causaban cierto rechazo y mucho no se hablaba. Pero es inevitable tener conciencia de la batalla espiritual que se vive en esos contextos, y que en muchos casos el Señor nos permite experimentar de alguna forma. El Señor quiere que intervenga, no solamente la oración por las dudas, sino concretamente por motivos específicos. Y bueno, se imaginarán todo lo que incluye esto, ¿no es cierto? Toda la estabilidad que uno tiene que tener, la conciencia. Es mucho el peso que hay que soportar cuando se experimenta esa, o el Señor nos permite estar en esas luchas espirituales. Después, como les decía, con el ministerio de la palabra, a veces resumimos al misionero como el que sabe comer cualquier cosa, como el que no pasa frío, con el que se adapta a todo, pero eso son cosas circunstanciales que tiene que vivir el misionero, pero que no hacen al misionero. A mí me gusta todo y por eso no soy misionero. Es como que Marley sería misionero. Claro. Inclusive se va anulando al misionero por las dificultades que tenga para adaptarse. Pero no tiene nada que ver con el oficio de misionero. Sería disposición del corazón, claro, de Dios. Muchos nos sorprenderíamos si hoy existiera la persona de Pablo, su personalidad. No lo relacionaríamos quizás con el misionero moderno, el que atraviesa el África. No, seguramente su imagen no manifestaría ese estereotipo de misionero al que estamos acostumbrados. Por eso creo que el misionero pasa por otro lado. Bueno, muchas gracias, Matías. Cuando empezábamos esta entrevista, había sol, se fue nublando, prendimos una luz, pero sobre todo la luz del testimonio es lo que nos importa. Bien, te agradecemos mucho. A vos, a Natalia, que está con los chicos. Y bueno, nos encontraremos otra vez en estos martes con M de Misiones, con el objetivo de despertar vocaciones misioneras, animar a la obra misionera, a pregonar el Evangelio. Como decía Kate Green, el Señor antes de partir dijo que había que ir y predicar el Evangelio a la creación, ¿no? Y no hubo contraorden hasta ahora, así que la orden está vigente. Dios les bendiga. Igual, gracias. Muchas gracias por quedarte hasta el final y poder acompañarnos en esta transmisión. Te invito a que puedas dejar en los comentarios qué cosa Dios habló a tu corazón y qué fue lo que más te impactó. También te invito a que puedas incluir en tus oraciones a nuestros hermanos que pudieron hoy compartirnos un poco de su historia, compartirnos un poco de palabra del Señor
para que ellos puedan sentir nuestro respaldo en nuestras oraciones. El día de hoy también pudimos aprender un poco sobre el animismo, sobre un grupo que está insertado también en religiones formales, pero su principal creencia está en que en todos los objetos hay espíritus. Y ellos creen también en un Dios superior, pero que es un espíritu y aún así es desconocido. Podemos leer en Hechos la historia también de que Pablo fue a predicar a Atenas y que había una estatua al Dios no conocido. También incluye en tus oraciones a aquellos animistas, para que el Señor pueda revelarse a sus vidas y puedan conocer al Dios no conocido. Que el Señor te bendiga y sigamos orando por los pueblos no alcanzados. Te espero el próximo martes con M de Misiones.